SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Terminamos semana que empezábamos con la dimisión de Carlos Mazón y que terminamos con la ruptura, parece que definitiva, de Junts con el Partido Socialista y por tanto con el Gobierno. Ahora vamos a hablar de todo ello. En el análisis van a estar Gonzalo Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estefanía Molina, muy buenos días. Muy buenos días, y Ángels. Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días. Pasa el tiempo tan rápido que ahora pensaba el lunes, fue cuando dimitió Mazón. Sí, pues yo creo que fue el lunes, ¿no? O incluso el martes. No, fue el lunes. Fue el lunes. Imagínate, ha pasado una vida desde entonces. Pues vamos a ver con lo que cerramos la semana, que es con esa ruptura. De hecho, ya había anunciado en su momento Junts que rompía, que no iban a apoyar al Gobierno en ninguna de sus iniciativas. Recordemos que fue después de una reunión de la cúpula de Junts en Perpiñá con el líder del partido, con Carles Puigdemont, pero ayer parece que fueron un poco más allá. Hubo una comparecencia por sorpresa de todo el grupo parlamentario de Junts per Catalunya con su portavoz Míriam Nogueras al frente, y anunció que el partido se opondrá a todas las medidas que el Gobierno intente sacar adelante, incluidos, dijo, los presupuestos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Después de semanas de amenazas, Junts habló ayer de un bloqueo total a la legislatura, porque dijo Nogueras que se les ha acabado la paciencia, así que lo que pase ahora, decía, será responsabilidad de un Gobierno que se queda prácticamente sin margen de maniobra. Sí, ayer Junts quiso escenificar que con el último capítulo de lo que ellos han llamado la ruptura sí que iban en serio. Querían dejar claro que esta vez no era un vacile más y que el tiempo de las advertencias se había terminado. Y no les faltó detalle: convocatoria una mañana de jueves sin pleno, una rueda de prensa en una sala de comisiones y no en el patio del Congreso donde suelen hacer Junts las ruedas de prensa, los diputados arropando a Nogueras. Y sobre todo el mensaje, la idea lanzada desde que la portavoz se sentó y empezó su comparecencia. Apenas llevaba unos segundos hablando y dijo esto. Sembla que el PSOE i Sumar han decidit aferrar-se al poder, però no governar, perquè la realitat és que sense els vots de Junts el govern d'Espanya no pot aprovar noves lleis, no pot transposar directives europees i els partits de govern no poden impulsar i aprovar noves iniciatives al Congrés, a no ser que pactin amb PP i Vox. Ya desde el comienzo, Nogueras dejó claro que sin los votos de Junts el Gobierno no puede aprobar nuevas leyes. De ahí que los independentistas escribiesen ayer por la mañana otro capítulo de esta novela, de la ruptura al bloqueo. Se felicitaban en Junts de que con esta decisión la legislatura queda en stand-by, no hay posibilidad de avances legislativos, y por eso cuando preguntamos ¿y ahora qué?, Nogueras sí que nos sorprendió al volver a llamar a la puerta del PSOE, dejando una pequeña rendija abierta para la reconciliación: o cumplir o entonces sí que sí, bloqueo. El PSOE ha de complir, ha de decidir si vol seguir al poder sense poder governar i no complir amb Catalunya, o el govern de Sánchez decideix que el que fa és complir els acords que té amb els catalans. Y este mensaje, Ángels, choca con la idea que en privado se encargaron de lanzar sus dirigentes en Madrid, asegurando que este bloqueo, ahora sí que sí, es definitivo. Déjame un momento que te voy a hacer otra pregunta, Josu, pero quiero saber cuál es la estrategia que hay detrás de todo esto, saber qué quiere lograr Junts con este anuncio que hizo ayer Míriam Nogueras. Por lo pronto ya dicen que la pelota ahora está en el tejado del Gobierno, que son ellos los que tienen que tomar o que dar los siguientes pasos, pero la pregunta ahora es ¿cuál es la estrategia que pretende seguir Junts con este bloqueo? Radio Barcelona, Joan Serra, buen día. Buen día, Ángels. Claro, porque los independentistas, Joan, no han dicho nada sobre qué movimientos seguirán a este bloqueo. De hecho, Nogueras evitó hablar de nuevo de votar junto al Partido Popular y a Vox una hipotética moción de censura. Sí, lo evitó. Para entender lo que pasó ayer hay que remontarse a la semana pasada. Puigdemont verbalizó que Sánchez ya no podría gobernar, pero en la Moncloa no se dieron por aludidos y ofrecieron diálogo como respuesta. Waterloo transmitió que su ruptura era, pues, poco novedosa. Por eso Junts salió ayer a elevar la presión al Gobierno. Si se bloquean todas las leyes, pensaron en el partido, queda claro que la legislatura no tiene recorrido. Pero de Junts ya no se esperaba que apoyara los presupuestos, ni tampoco complicidad con el calendario legislativo, más allá de lo ya acordado.
Y las fuentes consultadas apuntan que tampoco es una opción maniobrar ahora con PP y Vox para tumbar a Sánchez. ¿Qué queda? Hay una carta que todavía no se ha utilizado, la petición de elecciones, porque el objetivo de presente es transmitir que Puigdemont se ha alejado de un PSOE que no puede gobernar. Hay intereses domésticos en los motivos de esta ruptura por etapas, sobre todo intereses domésticos. Junts, sin notoriedad ni líder claro en el Parlamento de Cataluña y presionado por Alianza Catalana, no podía ser alternativa a Salvador Illa si negociaba permanentemente con el PSOE. Y tampoco consideraba compatible acentuar el viraje a la derecha en materias como inmigración o vivienda, mientras era cómplice de un Sánchez que proyecta su perfil progresista. La duda es si tanto cálculo, incluso para evitar que en el Congreso progrese la financiación singular que persigue Esquerra, su máximo rival, va a evitar que Puigdemont pierda plumas cuando lleguen las urnas. En la dirección del partido hay fidelidad al líder, pero también afloran dirigentes preocupados por el futuro de Junts. Nadie se moverá en clave interna, eso sí, hasta que llegue un batacazo electoral. Joan, gracias. Un placer. El gobierno sigue restando importancia. Decía que uno de los motivos por lo que han dado este nuevo paso, nos decía ahora Joan, era que el PSOE, el gobierno, no se creyó esa amenaza que salió de Waterloo, que escenificó el propio Carles Puigdemont, y ahora siguen igual, le están restando importancia a la ruptura de Junts, aunque les deja sin opciones para sacar adelante cualquier iniciativa. En la Moncloa mantienen que seguirán negociando, lo mismo que hasta ahora, votación a votación, y siguen hablando de mano tendida. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? El gobierno descarta adelantar elecciones, intenta dar una imagen de resistencia, a pesar, y eso es verdad, de que se enfrentan a una parálisis legislativa si Junts cumple con sus amenazas, ahora sí o sí. Sí, se esfuerza el gobierno por minimizar esa amenaza de bloqueo total de Junts, por un lado porque confían en poder seguir sacando algunas leyes, y para prueba dicen las que van a pleno la semana que viene, esas ya están comprometidas y los de Puigdemont no las van a tumbar, según confirmaron ayer, pero también se afanan por defender desde Moncloa que al margen de la actividad legislativa del Parlamento, el Ejecutivo tiene margen para seguir trabajando, para seguir gobernando, porque tienen muchas leyes aprobadas que seguir desarrollando, dicen, como por ejemplo la de vivienda. Y ahí se marca también ese mantra que repite el gobierno de que pueden continuar sin nuevos presupuestos trabajando con las cuentas actualmente vigentes. A estos dos argumentos se aferran los socialistas para sacudirse la presión de Junts tras su movimiento de ayer, que ven además como una escenificación más de la estrategia que ya llevan desarrollando desde hace meses, porque insisten en Moncloa que hace mucho ya que no dan por sentado los votos de Puigdemont. Y de ahí que ahora tampoco se lleven a engaño y asuman que seguramente sufrirán derrotas importantes. Y ahora, ¿cómo afrontan este nuevo escenario? Pues lo que nos dicen es que lo afrontan con cierta resignación, eso sí, pero insisten con la determinación de seguir hasta 2027. Dicen que eso no cambiará, que eso no cambia, solo cambiará si Junts se planteara apoyar una moción de censura junto a la derecha, y eso ahora está descartado por lo que dice Junts, así que aseguran en Moncloa que respiran tranquilos. Eso es lo que por lo menos se esfuerzan por trasladar todo el rato, mientras defienden, eso sí, que el gobierno está cumpliendo sus acuerdos y que así van a seguir. Gracias, Ana. A vosotros. Josu, lo que te quería preguntar era sobre cómo se traduce esta amenaza, porque decíamos que este bloqueo amenaza con paralizar la legislatura, porque Junts ya ha dicho que el gobierno va a tener un no por respuesta en todas las votaciones, aunque sí van a mantener su apoyo solo en 4 leyes, que son las leyes que ya tenían pactadas. Para el resto, bloqueo. Para el resto, un no rotundo. Sí, Junts bloqueará más de 50 leyes que o bien estaban ya tramitadas para ser votadas en el Pleno del Congreso o bien no se habían tramitado aún. También dijo que van a rechazar aquellas que estaban a punto de salir del Consejo de Ministros, como por ejemplo lo hemos dicho en algún abierto, Ángeles, la senda de déficit, que es el paso previo a los presupuestos. Sobre los presupuestos, ayer Nogueras dijo que el gobierno ya se puede ir olvidando de ellos. Pedro Sánchez no podrà aprovar els pressupostos generals de l'estat espanyol, no podrà aprovar el sostre de despesa que deixa sec a Catalunya i els ajuntaments catalans, com tampoc podrà aprovar lleis com
Ley Bolaños o Ley Begoña. Hacía referencia Nogueras a Félix Bolaños, y es que su firma está en algunas leyes bloqueadas, como la ley de enjuiciamiento criminal o la ley de acceso a la carrera judicial. Pero también van a bloquear, entre otras, la ley de familias, que lleva más de un año bloqueada en el Congreso, la ley de medios, que procede del Plan de Regeneración Democrática, o la ley de secretos oficiales, esta última un viejo anhelo del PNV para cambiar la actual ley franquista. Habrá matices con las leyes ya pactadas, lo decía Ana Fernández Vila. Se apoyarán las más inmediatas, que se van a votar la próxima semana, la de movilidad sostenible, que conlleva un pago europeo de 10.000 millones de euros, o la ley de atención al cliente, que lleva el sello de Junts. También salvarán, Ángels, la ley del cine o el decreto con ayudas para enfermos de ELA. Josu, ahora sí, gracias. A vosotros. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Gonzalo Velasco, Estefanía Molina y Nacho Corredor. Vamos con ese bloqueo planteado por Junts per Catalunya, ese anuncio de votar no a todas las leyes que lleguen a partir de ahora al Congreso, cualquier iniciativa que surja del gobierno de coalición. Era interesante escuchar lo que decía Joan Serra, que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, esa clave doméstica en la que hay que entender la postura de Junts, esa persecución, sintiendo ya el aliento de Alianza Catalana, según todas las encuestas que se publican tanto en Cataluña como fuera de ella, y ahora han decidido no a todas las leyes, aunque sean algunas leyes. Escuchábamos a Míriam Nogueras como decía que decir que no al techo de gasto o a los presupuestos es dejar secos a los ayuntamientos catalanes. Bueno, alguna responsabilidad tendrá quien dice que no a sacar adelante estas leyes. Nacho. Lo que nada garantiza que esta decisión ayude a frenar la hemorragia que tienen bien diagnosticada, ni nada señala que los problemas que tenga Junts tengan que ver fundamentalmente con su alianza con Sánchez. Ni nada señala que el éxito de Alianza en relación a Junts tengan que ver explícitamente en la alianza de Junts con Sánchez. Probablemente están pasando tres cosas en paralelo. Por un lado, están preparando el terreno para el momento de una convocatoria electoral. Y la realidad es que tanto al PSOE como a Junts les viene bien presentarse en esa circunstancia como si no se hubieran conocido de nada. Esa es la realidad. Probablemente también están resolviendo asuntos internos, ¿no? No está bien resuelto el liderazgo de Junts por razones obvias. Hay un presidente que formalmente no es presidente, que es el presidente Puigdemont, y hay un elemento de liderazgo por resolver, que en el fondo es ideológico. Y luego están reaccionando a la demoscopia. Yo en general creo que reaccionar de forma precipitada a la demoscopia no siempre es una buena decisión. De hecho, en los últimos días, desde que ellos han anunciado la decisión de apartarse del gobierno, nada ha mejorado en las proyecciones de Junts, hasta el punto que en Cataluña, en estos momentos, de forma muy clara, la opción preferida como presidente del gobierno es Pedro Sánchez, incluso por los propios votantes de Junts. Pero, de fondo de todo, a mí lo que no quiero decir divertir, porque no quiero contribuir a la frivolidad, ¿no? Pero, oye, esta legislatura empezó diciendo que Sánchez estaba dispuesto a todo, hasta pactar con Junts, con tal de ser presidente del gobierno. Y parece que puede acabar en algún momento con el PP diciendo que para Sara Sánchez pactar con Junts vale la pena. Lo cual, en fin, desmonta algunos de los elementos sobre los que se ha articulado parte del discurso público en los últimos años. Y en ocasiones es importante no tan solo escuchar a quienes protagonizan la vida pública desde las instituciones, está ahora la portavoz Míriam Nogueras en todas las televisiones, sino aquí no está porque no quiere venir. Aprovecho para decirlo. Sino a las personas que configuran la opinión en los distintos espacios políticos. Yo esta semana he leído una entrevista a Pilar Rahola en el periódico El Español. Pilar Rahola, que ha sido, en fin, una líder de opinión favorable a todo lo que articuló en su momento el espacio de Junts durante todo el procés, señalar que Feijóo a lo mejor no está tan mal. Y a mí esto me parece interesante, porque es evidente que está habiendo una mutación del discurso. Déjame decirlo de otra manera, una normalización. Por cierto, el objeto de la ley de amnistía. Si todo esto acaba, como advierte Gabriel Rufián, en Junts pactando con el PP en algún momento en gobierno, es la demostración de que lo que se hizo para articular esta legislatura tenía un sentido, que era intentar normalizar que los partidos de izquierda pactaran con los partidos de izquierda y que los partidos de derecha acabaran pactando con los partidos de derecha. Gonzalo.
Sí, porque esa confluencia puede darse en una posición que es la de la antipolítica. Yo creo que si le preguntáramos al electorado potencial de Junts qué expectativas se han defraudado, qué demandas no se están cumpliendo, por las cuales se expresa un estado de impaciencia y malestar, pues no sabrían responder. Y esto se debe, perdonad que a estas horas de la mañana use una herramienta psicoanalítica, yo creo que Junts manifiesta mucho esto que se llama la pulsión sin objeto, ¿no? A diferencia del instinto, que tiene un objeto claro, la pulsión lo único que busca es reproducirse a sí misma. Es decir, el malestar y la insatisfacción busca seguir perpetuando la propia insatisfacción y hay una especie de placer en sentirse insatisfecho y eso redunda en sujetos políticos que están insatisfechos pero lo gozan, ¿no? Entonces, a nosotros aquí nos importa la impaciencia, lo que importa es cómo la vas a saldar, cómo la vas a solucionar, pero es que no hay ninguna búsqueda de ello. Y esto es lo mismo que le pasa al Partido Popular, que no tiene una propuesta clara, no tiene un objetivo político, no tiene un objetivo ni siquiera casi económico, lo único que busca es seguir perpetuando esa queja. Y esa queja y esa insatisfacción es la base psíquica de la antipolítica. Y ahí es donde confluyen todos. Fijaos que en otros ciclos de la política catalana hablábamos siempre del chicken game, ¿no? Esa carrera hacia el vacío que tenían pues Esquerra, Junts. Ahora, ¿quién se ubica en el chicken game? Es que como no hay una demanda, no hay una propuesta, no hay un film, es que ni siquiera se sabe hacia dónde se corre. Lo que hay es una especie de declamación constante, de expresión del malestar, pero no hay un objetivo político, ¿no? Entonces, claro, obviamente, y estoy totalmente de acuerdo con Nacho, ¿no? Esto no va a saldar la fuga de votos hacia la alianza. O sea, es absolutamente absurdo. Yo creo que el electorado catalán no está pendiente de lo que pasa en el Parlamento de Madrid y no está pendiente de qué significa la alianza con Pedro Sánchez en esa profundidad. Y sin embargo, esto sí que va a tener consecuencias, esto sería la otra lectura para la legislatura, yo creo, española, y yo creo que es verdad que no podemos hacer como si no hubiese pasado nada. Ahora iremos a ello, lo que puede suponer de bloqueo, pero a mí me parece importante eso que decías, porque yo creo que es como muy gráfico, escenifica muy bien si tú vas ahora a los electores de Junts y les preguntas, pero exactamente qué expectativa no se ha cumplido. Recordemos que esta ha sido la legislatura de la ley de amnistía, que esta ha sido la legislatura de un mediador en las negociaciones, que esta ha sido la legislatura del catalán en el Congreso de los Diputados, del intento del catalán en la Unión Europea. Es decir, que todas aquellas demandas que Junts ha ido formulando, que ha ido apretando al gobierno para favorecer su sí en algunas votaciones, el gobierno las ha ido cumpliendo con el desgaste que esto ha supuesto, ya no solo de cara a la oposición, dentro del mismo, las costuras que se han roto desde del mismo punto, del mismo propio partido, del Partido Socialista. Claro, si tú le preguntas a un catalán, pero exactamente dónde está el problema, no un catalán, sino un votante de Junts, la respuesta es complicada, Estefanía. Me parece muy importante lo que dices, Àngels. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la estrategia de Junts hasta ahora estaba diseñada para competir con Esquerra. Es decir, ellos contaban que su único rival político era Esquerra, a la que ven mucho más entregada, más amigable con Pedro Sánchez, con el gobierno, por lo cual la estrategia de Junts y de Puigdemont básicamente era, bueno, pues nosotros también sacaremos cesiones, pero llevaremos el gobierno al límite en cada votación, así un poco esa pulsión más antisistema o ese malestar del votante independentista nos desmarcamos de Esquerra. Claro, ellos no contaban en que aparecería un tercer actor, que es Alianza Catalana, que ha roto esas lógicas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, nosotros no nos queremos presentar ni a las elecciones del reino, lo llaman así, las elecciones del país vecino. Esto le encanta a los votantes independentistas, todavía los más irredentos. Y luego les dice esto de, os habéis vendido a cambios de indultos y amnistías y habéis aparcado el procés, recogiendo ahí una parte de frustración que yo creo que obviamente todavía existe. La estrategia de Puigdemont fue muy arriesgada. Veníamos del 1 de octubre, de un referéndum ilegal, y tú a esa misma gente que la llevaste hacia ese camino ahora le dices, bueno, pues esto lo vamos a solucionar con unas cesiones. Y es que incluso yo comparto la tesis de los compañeros, que ya estuviera la amnistía aprobada, el catalán en la Unión Europea, etcétera, creo que el malestar perviviría. Porque el malestar, a mi entender, que alimenta Alianza Catalana, que es lo que creo que más le preocupa a Junts ahora mismo, es un malestar, una especie nostálgico, como de una idealización del momento actual. Yo creo que Alianza barre en la idea de la frustración del procés, es decir, todavía hay gente que se ha quedado descolocada, de hecho la abstención fue muy fuerte en el independentismo, y es ahí esa crítica, y estáis ahí en Madrid buscando vuestra salvación judicial y luego no nos dan todas las cesiones que pedís, pero también en el sentimiento de la pérdida de una supuesta nación catalana que en algún momento ellos sostienen que existió, y a la luz de los datos, por ejemplo, ahora los niños, los chavales hablan menos catalán, o
con mejor calidad peor calidad que antaño. O cuando Nacho y yo íbamos a la escuela, el modelo de inmersión lingüística había la percepción de que funcionaba. Ahora muchos padres dicen, es que ya no funciona, el niño me habla castellano en el patio con los chavales, ya no habla catalán. Yo creo que Aliança conecta mucho con esa nostalgia catalanista. Una vez enterrado el procés, ha fracasado la independencia, vuelven a ese esencialismo, ese romanticismo de la esencia de la nación catalana, que es lo que yo creo que Aliança hace cuando señala la inmigración. Le está diciendo al votante independentista nostálgico de las esencias pujolistas: fijaos, aquí hay gente que no permite que esto sea esa nación articulada, los inmigrantes. Luego también el malestar por el hecho de que Cataluña ha crecido en muy poco tiempo mucha población, y sean del origen que sean, hay la percepción también como de tensionamiento pues en los servicios públicos, haría falta más inversión, que es de algún modo también lo que se está reclamando al Estado. Pero yo creo que hay una nostalgia puyolista de no lograsteis el proyecto político que era de independizarnos de España. En ese camino vendíais un poco la idea, que esto es una crítica que yo veo que hacen muchos independentistas, de que la independencia simplemente era para gestionar, pero perdisteis ese componente mucho más identitario, y es la percepción que yo creo que tiene la gente, de volver a esas esencias. A mí esta ruptura me parece una impostura. Pero también está en la mano de Junts volver a esas esencias. Es decir, Junts es la heredera de Convergencia en todo. Lo que pasa es que ha derivado por culpa de un liderazgo de Carles Puigdemont que ha convertido a Junts en otra cosa. Y sus cuadros, evidentemente, ahora. Pero está en manos de... Y no solo por las relaciones con el gobierno, pero está en manos de Junts convertirse en otra cosa. Es que efectivamente, o sea, fíjate que yo creo que en Cataluña el tablero político con el procés se movió a la izquierda. ¿Por qué? Porque el electorado de Junts hoy es un poquito menos de derechas que era el de Convergencia. ¿Por qué? Porque la independencia se entendió en términos de... estalló en el momento de la crisis económica, poder hacer leyes antidesahucios, que se las tumbaba el gobierno de Rajoy, poder hacer todo este tipo de leyes más sociales de ese malestar social de aquel momento. Y yo creo que Junts se ha quedado como, y ahora parece aquí un partido más de derechas, pero si el tablero se había movido. Yo creo que es impostura esta ruptura. ¿Por qué? Porque comunicativamente es un fracaso. Yo creo que tú hoy le preguntas a alguien, ¿en qué ha roto Junts con el gobierno? No, pero van a aprobar unas cosas, pero no, pero tal. La idea es evidente. No queremos ir con el PSOE, pero yo creo que comunicativamente me parece que esto de esta semana, brevemente termino, esto de esta semana es... porque hace 2 semanas nadie le hizo casito a Junts, así te lo digo. Gonzalo. Es que es buen ejemplo el de la cuestión lingüística, porque ¿qué propone Junts en relación a ese problema? ¿Hay alguna propuesta de rediseño de la política de inmersión? ¿Hay algún tipo de estrategia en relación a la enseñanza de la combinación de lengua catalana y castellana en los centros escolares? No hay nada. La cuestión del catalán en las instituciones europeas no va a solucionar ese problema. ¿A qué se acude? Pues al espectro, porque es lo que es una especie de fantasma que no se sabe concretar bien, de la inmigración, con todos los riesgos que conlleva y además con la imposibilidad de solucionarlo, porque no es posible de repente hacer que todas esas personas que no hablan catalán de primeras desaparezcan. Por lo tanto, de nuevo, es la antipolítica y es la posición abocada al absoluto malestar. No olvidemos que Junts ha llevado otra agenda, estos años de legislatura, que es la agenda que favorece al empresariado catalán. Sí. Junts se ha negado a la reducción de la jornada laboral, se ha negado a la ley que obligaba a que los sindicatos estuviesen en los consejos de empresa, se ha negado a la extensión de los impuestos a las energéticas. Y esto también lo finiquita ahora. Es decir, al empresariado catalán esto le ha favorecido hasta ahora, pero entiendo que ellos pretenden una estabilidad, supongo que temerán unas elecciones por la inestabilidad que supone, y pretenderían seguir colocando su agenda. Es que incluso a esto reducen, ¿no? De tal manera que se convierte en un nihilismo absoluto, siempre con esa necesidad de ponerse en relación a Aliança en este caso, y entender que su posicionamiento respecto al PSOE les posiciona a su vez frente a Aliança, y yo creo que es un error absoluto que sin embargo genera un bloqueo significativo y grave de la política nacional. Gonzalo Velasco, Estefanía Molina y Nacho Corredor, intentando entender el movimiento de Junts per Catalunya, más allá de algo que ha dicho Estefanía, que es que se dieron cuenta que cuando anunciaron la ruptura con el gobierno a lo mejor no les hicimos demasiado caso y ayer querían que volviéramos a poner el foco sobre ellos, pero intentando entender en qué consiste, qué les ha llevado a este movimiento y cuáles pueden ser las consecuencias. Nacho, pedías tú la palabra. Sí, o sea, por simplificar de una manera telegráfica, Convergència i Unió era un partido de derechas de toda
la vida, como lo es la democracia cristiana alemana, que se encuentra la crisis económica en Cataluña, que la gente mira hacia el gobierno como responsable de lo que está pasando y de las políticas económicas, y entonces ellos dicen, bueno, en vez, para que la culpa no sea de la derecha, la culpa es de España, y en ese contexto se suben a la hora del procés. En ese contexto hacen una lista electoral con Esquerra Republicana, que es su antagonista de la vida pública catalana. En un momento determinado incluso pactan con la CUP, que es un partido que no tiene equivalente ni en la política española ni europea de lo que está a la izquierda. Prometen la independencia no llega, frustran a una parte importante de la sociedad catalana, y entonces Alianza Catalana les pregunta, ¿y dónde está la independencia? El Partido Socialista les dice, oye, tíos, la que habéis liado, a ver esto quién lo arregla. Y el Partido Popular les dice, oye, ya os vale que erais de los nuestros y os necesitamos para gobernar. Y el 23 de julio del año 23 se conforma una mayoría fundamentalmente para frenar a Vox, en una legislatura que la oposición señala que se ha articulado una serie de gente para romper España. Y como articular una mayoría para frenar a Vox no es suficiente y lo de que España se rompe es mentira, pues la vida sigue e intentan los distintos actores adaptarse a un escenario. Hablábamos antes en la previa de la tertulia con Gonzalo Velasco de las elecciones en Nueva York, ¿no? Que han protagonizado una campaña hablando de vivienda, del precio de la cesta de la compra, de las guarderías públicas, lo que diría Estefanía Molina, las cosas del comer, ¿no? La realidad es que después de todo este relato que hemos contado, todo el mundo todavía necesita tiempo. Y es verdad que si no todo el mundo necesitara tiempo, lo que estamos viendo, la ruptura anunciada en 2 ocasiones de Junts, uno, tendría consecuencias, 2, habría que tomársela en serio. O sea, yo coincido en que si uno de tus principales socios te dicen que se ha acabado esto, tampoco puedes hacer como si no hubiera pasado nada. Pero todo el mundo necesita tiempo, incluso el Partido Popular. Porque el Partido Popular, que, como dijo, expresó en esa entrevista a Pilar Rahola, diciendo, bueno, a lo mejor Feijóo no está tan mal, y desentendiéndose de aquella afirmación de Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa hasta pactar con Junts, ya ha señalado que, hombre, que a lo mejor pactar con Junts puede. Pero no puede ser automático, porque después de lanzarle un mensaje permanente a sus electores diciendo todo lo que ha dicho respecto a Junts, los distintos actores deben articularse. La realidad es que la mayoría de los catalanes quieren que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. La mayoría de los electores de Junts prefieren a Sánchez como presidente del gobierno. Y la realidad es que si coincidieran las elecciones catalanas con las elecciones españolas, la realidad es que quien puede salir ganando de ese escenario también es Pedro Sánchez. Déjame un momento, Estefanía, que voy contigo, pero como dice ahora Nacho, que todos los actores se tienen que ir articulando, ¿has dicho? ¿Articulando era la palabra? Se tienen que ir. Bueno, pues el Partido Popular también se está articulando como uno de los actores de todo esto, porque es muy diferente la primera reacción que tuvo ayer cuando conoció el anuncio de ruptura por parte de Junts a lo que después fue diciendo ya a última hora del día el propio Alberto Núñez Feijóo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque es verdad que por la mañana le restó importancia al anuncio de Míriam Nogueras. Además lo hicieron de manera inmediata después de su comparecencia, pero después se fueron moviendo. Algo ha cambiado en la dirección del PP, porque es Feijóo el que dice que esta vez sí, que se lo cree, que los independentistas van en serio, aunque la dirección del partido evita adelantar cuáles serán los siguientes movimientos y si estos movimientos pasan por llamar a Junts para sondearles de cara a una posible moción de censura. Ya te digo que se lo creen, pero no demasiado. Ha sido una semana difícil en la oficina para los populares, pero la terminan con cierta sensación de, oye, pues no estamos tan mal, sobre todo gracias a Junts. Parece que fue hace un siglo, pero Mazón lo dejó el lunes. Y ahora el PP tiene una nueva gatera, comentar el 101º órdago de los de Puigdemont y darle alas, ¿por qué no?, a la imaginación. Parece que esto va en serio. Lo demás lo seguiremos viendo en los próximos días o las próximas semanas. Digo que esto es el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del gobierno. Esto es lo que parece que va en serio. Parece que va en serio, pero no, dicen muchas voces en Génova, donde se da por sentado que no hay hueco en la barrera para tirar la falta de la moción de censura. Mirad, por ejemplo, lo que lamenta Carmen Fúnez. Una noticia que para nosotros es insuficiente, es bastante irrelevante para los españoles, que lo que les gustaría sería hablar en las urnas, y con eso no llegamos a lo que los españoles necesitan.
Con esto no llegamos y hay otra valoración que no me resisto a no rescatar. Es de hace un par de días, pero su autor la ha reflotado anoche en Twitter. Y es un resumen muy gráfico de lo que piensa la mayoría del PP. Escuchad a Alejandro Fernández. Han hecho ustedes un sálvame en toda regla. Esas parejas de la farándula que van a la tele a decir aquello de nos hemos dado un tiempo, pero que siguen cobrando juntos la exclusiva. A pesar de ello, esto no quiere decir que en Génova no vayan a aprovechar para el salseo, empezando por pedirle a Pedro Sánchez que vaya al plató del Congreso de los Diputados. Estamos deseando que Pedro Sánchez nos explique cómo pretende gobernar tras haber quedado en minoría. Por eso, desde el Partido Popular hemos solicitado su comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados. Si a esto de Junts le sumamos la apertura de una pieza separada en la audiencia para investigar las cuentas del PSOE o que la semana que viene declara el fiscal general del Estado en su juicio, pues inevitablemente el PP se viene arriba, tanto como para llamar por cuarta vez a Ángel Víctor Torres a la Comisión Koldo. Tenemos un lema, quien miente repite, por tanto, Ángel Víctor Torres repetirá. E incluso más arriesgado aún, fantasear con volver a llamar a Pedro Sánchez. No descartamos volver a llamar al presidente del Gobierno, por supuesto, ni a ningún otro, porque probablemente mintió en algunos asuntos. Lo dice Alicia García, lo dice con la boca pequeña, igual que con la boca pequeña celebra Génova la decisión de Junts. Hay conciencia de que todos estos acontecimientos permiten al PP ver el vaso medio lleno. Otra cosa es que esté lleno ese vaso de champán, porque es pronto, dicen, para descorcharlo todavía. Junquera, gracias. Gracias. Estefanía. Fíjate que con el PP se cumple esa máxima de Giulio Andreotti, el poder desgasta al que no lo tiene. Porque creo que su premisa o su idea, o la que más o menos teníamos todos, es que Pedro Sánchez, con todas las polémicas, los casos judiciales a su alrededor y ahora que se rompe la legislatura, eso le iba a penalizar muchísimo al PSOE. Yo creo que el PSOE ha instaurado una nueva normalidad donde parte del votante de la izquierda ya ha asumido que esas cosas están pasando, pero que aún así que eso esté pasando de algún modo es el mal menor frente a la posibilidad de que llegue la derecha y la ultraderecha al poder. Yo creo que esa premisa ahora mismo está muy asentada. Creo que muchos votantes le van a perdonar esta parálisis, porque yo creo que va a querer llegar hasta el final de la legislatura si puede, a no ser que antes él contemple un escenario electoral a lo mejor más proclive para el PSOE. Yo creo que el objetivo es agotar la legislatura pese a Junts. Y pese a Podemos, que también a veces decimos Junts, pero Podemos también en algunas leyes ha considerado que no quería dar su apoyo. Entonces, y el PP se está desgastando, porque en la derecha hay una ansia terrible de llegar ya al poder, para quien ahora mismo la opción de Feijóo es pues suavecito y prefieren votar a Vox porque es como llegará, ¿no? Pasará la motosierra y tirará abajo todas las leyes de la izquierda. Entonces yo veo que está subiendo Vox por ese motivo, de algún modo, por esa ansiedad. Pero volviendo al tema de Junts, que me parece muy importante, yo creo que Puigdemont ha instaurado un mal precedente. Porque hoy, si la gente quiere que se tambalee el gobierno de Madrid, y esta es la tesis de Sílvia Orriols, la líder de Alianza Catalana, ya se ha jactado de ello, ya no tiene que votar a Junts, tiene que votar a Alianza. Entonces, le has dicho a tu electorado, fíjense, yo ya estoy en la gobernabilidad, en verdad estoy enfadado porque no se han cumplido mis pactos, pero de algún modo no enmiendo el regreso a la gobernabilidad, estoy molesto porque no se han cumplido los pactos. Si usted es un independentista irredento que no quiere saber nada de España, ya no es Junts, ya no es el partido del 1 de octubre, el partido antisistema, ahora es Alianza. Eso yo creo que lo importante ya entre Alianza y Junts ni siquiera es una cesión más o menos del PSOE. Es si hoy el independentismo cree que ha valido la pena volver a la gobernabilidad de España. Quien crea que no, votará Alianza. Y por último, el tema que yo decía de que no se le hizo casito a Junts. Sostengo firmemente que lo de ayer tiene que ver con que hace 2 semanas nos sintieron que se les hizo casito. ¿Y por qué no se les hizo casito? Porque todos damos por descontado, y el presidente también, que aún sin presupuestos iban a continuar. Tanto es así que llevan 2 semanas diciendo, pues que explique Pedro Sánchez cómo va a gobernar. Como nadie ha dicho nada, ayer tienen que volver. Es más, Turull dijo en medios catalanes que ellos ya no iban a negociar, que si el PSOE les traía un acuerdo lo aprobarían. Insisto, comunicativamente nadie entiende qué es lo que han roto. De todas formas, decía una cosa Gonzalo, tampoco el Partido Socialista puede hacer como si no pasara nada. Sí, yo creo que no. O sea, se le complica la legislatura al Partido Socialista. Desde luego, una legislatura que es complicada, y esto es una de las cosas que conviene recordar también para caracterizar la negación, lo que significa la negación de Junts a participar del parlamentarismo. No es que importe, porque reitero lo de la pulsión sin objeto. Por cierto, las declaraciones de los dirigentes del PP la manifiestan de una manera muy sintomática también. Totalmente. O sea, que les da en realidad igual lo que salga uno adelante, pero sí me quiero insistir en que algunas de las propuestas de Junts no han salido adelante porque tienen que ser aprobadas por el conjunto del Parlamento y, por ejemplo, la concesión de las competencias migratorias
pues Podemos ha negado y ha hecho muy bien en negarse porque es una posición que va en coherencia con su ideología y con su electorado. De tal manera que el mensaje que manda Junts con esto, y ya termino con esa caracterización psicopatológica de Junts, es que les da igual el funcionamiento de la democracia parlamentaria, que ellos negocian algo con el Ejecutivo y quieren que se aplique pase lo que pase, y eso no pasa, ¿no? Bueno, dicho esto, hay muchos factores, además. Exacto, entonces hay que saber jugar. No depende solo del gobierno. El principio de realidad lo que invita es a decir, bueno, yo tengo que intentar aquello que el ámbito de juego, la realidad me permite conseguir, ¿no? Bueno, dicho esto, yo sí efectivamente creo que puede que dentro de la mentalidad y de la planificación y la representación del estado de cosas del PSOE y de Pedro Sánchez, puede que haya algo que haya cambiado. No digo que vaya a haber elecciones mañana, pero puede que ya, digamos que haya una atención pendiente a cuando se dé la oportunidad precisa. Y no sea tanto un discurso de vamos a llegar al final, por si acaso llegar al final supone llegar de una manera agónica y con la sensación de que el gobierno está exhausto. Sabemos que Pedro Sánchez en su manera de dirigir es especialmente estratégico, y yo creo que ahora la mirada hacia la legislatura va a ser otra. Es una mirada difícil porque el periodo hasta el final de la legislatura está plagada de elecciones autonómicas que suponen una reconfiguración constante del campo de juego. Pero yo creo que sí que hay va a haber un cambio de perspectiva, porque este bloqueo y esa insistencia en la frustración cuando propongan cualquier medida, la sensación de que en 2027 ya no vamos a tener los fondos Next Generation, que son los que dan un cierto respiro financiero a las propuestas del gobierno. Yo creo que la cosa va a cambiar ligeramente, ¿no? Hablando de Donald Trump, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, decía que el problema que teníamos los europeos es que nos lo tomábamos sus declaraciones de forma literal en vez de tomárnoslas seriamente. Probablemente con Junts hay que hacer lo mismo. No hay que tomar lo que dicen de forma literal, pero sí que hay que tomarlo seriamente. No es inocuo lo que está ocurriendo, sobre todo porque en el fondo subyace un movimiento tectónico de intento de reconfiguración del tablero político, que es el que justificó, por cierto, la ley de amnistía en la normalización de las relaciones políticas. Pero Estefanía yo creo que apuntaba en algo en lo que creo que están cayendo algunos partidos de forma errónea en los últimos tiempos. Oye, si tú crees que con España se puede pactar, ¿no? Pues tienes unas opciones políticas. Si tú crees que con España no se puede pactar de ninguna de las maneras absolutamente nada, tienes otras opciones políticas. Y creo que en este caso hay también un hilo conductor entre parte de, algunas torpezas de los marcos que asumen en ocasiones Junts o el Partido Popular con sus competidores, que es que pues, si España es una dictadura, la mejor opción para derrocar la dictadura, desde luego, es Santiago Abascal. No Núñez Feijóo, que es un moderadito al lado para derrocar una dictadura. Lo mismo ocurre en una lógica catalana, o sea, si esto se trata de enviarlos a la papelera de la historia, pues probablemente en estos momentos hay opciones mucho más esencialistas como Alianza Catalana que son más óptimas. En el abierto, Gonzalo Velasco, Estefanía Molina y Nacho Corredor. Un apunte por cerrar de alguna manera ligando con lo que veníamos contando, porque ayer fue realmente un mal día para el gobierno, para el Partido Socialista. Primero, por ese no rotundo que sí va a condicionar lo que queda de legislatura, sea mucho o poco, pero sí va a condicionar lo que queda de legislatura a Pedro Sánchez. Y después por la decisión de la Audiencia Nacional, que ayer anunció la apertura de una pieza separada para investigar los pagos en metálico a José Luis Ábalos y a Koldo García. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esto era de hecho lo previsto, después de que el Supremo apuntara en esta dirección cuando manifestaron su inquietud porque fuera Koldo el que recogía el dinero de la Secretaría de Organización sin formar parte del Partido Socialista. La audiencia quiere ver esas cuentas, aunque por ahora no hay ninguna referencia, ninguna mención a una posible financiación irregular del partido. Eso es, porque el juez de la Audiencia Nacional lo que ha dictado es una providencia, que es una resolución de trámite para abrir una pieza separada donde desarrollar esa nueva línea de investigación que le pidió el Supremo, pero no se ha pronunciado aún sobre este asunto, o sea, no sabemos lo que percibe el magistrado. Sí conocemos la posición del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Él lo que apuntaba era la necesidad de esclarecer una serie de incógnitas, decía, en el modo en que el PSOE compensaba gastos a sus trabajadores tras constatar que Koldo García presentaba recibos con cargo a los equipos de la Secretaría de Organización y luego recogía el dinero sin que se comprobase quién había generado efectivamente ese gasto anticipado o cómo lo
lo había pagado. Por eso planteaba el magistrado que se podría estar blanqueando dinero con esa compensación de gastos. Y este era el único delito que se mencionaba expresamente en el auto del magistrado del Supremo, pero sí apuntaba que bajo esas incógnitas podían denotarse conductas ilícitas. Por eso pedía abrir una investigación. Y ahora el juez de la Audiencia Nacional ha recogido ese guante y toca esperar a los informes que ha pedido a las partes sobre esta nueva pieza separada. Será clave el de anticorrupción, que probablemente o previsiblemente es el que va a marcar el inicio de la investigación propiamente dicha cuando pida las primeras diligencias. Pues Isa, gracias. A vosotros. Seguimos informando de este nuevo proceso. Vamos ya con la Dana, porque la jueza de la Dana ha dado 3 días a la empresa del aparcamiento donde dejó su coche Maribel Vilaplana para que le entregue el ticket del día de la comida en el Ventorro del pasado 29 de octubre del año pasado. Mazón y Vilaplana volvieron a cambiar, ya saben, de versión hace un par de semanas, cuando admitieron que el presidente de la Generalitat todavía acompañó a la periodista a recoger el coche después de despedirse de esa larga sobremesa en el Ventorro, y por eso la jueza quiere ver el ticket para poder establecer la hora y la cronología exactas de esa comida. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buen día. Hola, buen día. Es un resguardo que ya le pidió el día que fue a testificar Maribel Vilaplana a la periodista. Ella en su declaración dijo que no guardaba ese papel y ahora se lo pide al parking. Sí, en esa declaración de este lunes se acordó oficiar a la empresa que gestiona ese parking un requerimiento para que informe sobre la hora de entrada y salida del coche de Vilaplana. La periodista llegó a dar entonces su número de matrícula y ahora la jueza da a la empresa 3 días para que aporte esa información. Veremos si la conserva y cuáles son las horas que podemos ver ahí, porque hay que tener en cuenta que la periodista explicó en su declaración de este lunes que cuando se despidió de Mazón en la puerta del parking y fue al coche a por el ticket, estuvo un rato con el ordenador apuntando unas cosas. Ella dijo que fue poco tiempo, que no recuerda exactamente cuánto, pero veremos qué horas aparecen ahí. En paralelo, Vilaplana se comprometió también a buscar el justificante de pago con tarjeta de ese parking, porque dijo que no conservaba el ticket, pero sí que pagó con tarjeta, así que lo tendrá en el justificante bancario que dijo que iba a buscar. Ese justificante todavía no ha llegado al juzgado y también sería otra prueba que demostraría las horas de entrada y salida del coche de Vilaplana en ese parking. Pues veremos lo que dice la información que da ese ticket. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Esto es por la vía judicial, pero luego está la vía política, después de la dimisión del lunes de Carlos Mazón y esa necesidad de consenso del Partido Popular con la ultraderecha, con Vox, para consensuar un nombre que sustituya a Carlos Mazón. Y si no hay posibilidad, porque no hay ese acuerdo, abocar a la Comunitat Valenciana a unas elecciones. Ya hemos contado estos días que ha habido contactos entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para conseguir llegar a un acuerdo, es decir, contactos al más alto nivel en Madrid. Pero hoy, Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hoy hay reunión entre representantes de los dos partidos ya en la Comunitat Valenciana. Sí, una reunión entre el PP autonómico y la Secretaría General de Vox, capitaneada por Ignacio Garriga. No sabemos hora ni lugar, pero en el PP asumen que dependiendo de cómo vaya puede ser la primera de muchas y desde luego van a intentar negociar hasta el final. Lo que está claro es que Vox, Julia, es quien está manejando los tiempos, quien tiene la llave de esta negociación. En marzo, ya con Vox fuera de los gobiernos autonómicos y con Mazón muy tocado por la Dana, el PP valenciano ya firmó otro acuerdo con los de la ultraderecha en los que dejó más concesiones en materia de clima y de inmigración. El PP quiere negociar ahora en base a ese pacto, pero en Vox, un Vox aupado, ya saben, por la demoscopia, por las encuestas, advierten de que tampoco será suficiente, de que quieren más. Sí, de momento en Vox han puesto 2 cuestiones sobre la mesa, las que dices, el rechazo al Pacto Verde Europeo y el endurecimiento de las políticas migratorias, aunque son 2 concesiones que ya les hizo Mazón hace unos meses, en marzo, a cambio de aprobar las cuentas. Llamamos a la acción en contra del Pacto Verde Europeo. La Comunitat Valenciana ha rebasado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. Claro, con ese acuerdo ya firmado, en Vox dicen ahora que quieren llevarlo un paso más allá. José María Figaredo, secretario general de la formación de Abascal. Lo que queremos es confrontación total contra estas políticas. No nos conformamos. Vamos a la confrontación total. Y eso es de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a discutir. Públicamente explican que lo que esperan del PP es una confrontación total con esas 2 políticas. En privado nos cuentan que lo que quieren es apretar al PP, que no les basta con las concesiones que han obtenido hasta ahora, que quieren hablar de nuevo y, como decimos, lo van a hacer hoy. Fuentes del partido señalan que en cada negociación se ponen cosas sobre la mesa en función de la fuerza que tienen en ese momento y en el partido de Abascal no se les escapa que la demoscopia ahora mismo les sonríe, así que van a presionar. Si quieren un pacto, advierten, iremos a máximos.
Julia, gracias. A vosotros. Lo hemos visto en Valencia, en otras comunidades autónomas, como el Partido Popular no ha tenido ningún tipo de rubor a la hora de arrojarse en brazos de Vox con su agenda, con la agenda de la ultraderecha. Pero es que es tan obsceno ahora, Gonzalo, esta imagen, aunque no la veamos, de la negociación, de cómo el Partido Popular está dependiendo de lo que diga Vox, de lo que diga, de cuándo lo diga y de cuándo decida dar su apoyo. Sí, de nuevo el Partido Popular se deshace desde su supuesto éxito, que es el éxito en sus autonomías, ¿no? En las autonomías que gobierna, y sin embargo es allí donde su propuesta política, que se cifra y se en programas que en principio son consensuados, sin embargo es a golpe de esa necesidad de pactar con Vox como se va diluyendo como un acicuerillo, ¿no? Yo creo que la tolerancia, realmente creo que hay que darle credibilidad a Vox cuando dice que va hacia máximos. Creo que va a obligar al Partido Popular a aceptar tesis que sean verdaderamente significativas de su ideario para demostrar que el mando lo tienen ellos, y por lo tanto se va a cifrar aquí primero la autoridad de Feijóo para imponer su ideario desde la centralidad del partido en Madrid, es decir... ¿Tienes alguna esperanza de eso? No tengo ninguna, la verdad. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto tienen algún tipo de autoconciencia de lo que suponen las propuestas de Vox para el funcionamiento de la democracia liberal y para ciertos primados constitucionales, ¿no? Porque yo creo que esa tolerancia va a significar, sí, están más del lado de esta ideología de extrema derecha que está carcomiendo al Partido Popular Europeo con Manfred Weber, ¿no? Y que de alguna manera arrastra la oleada de la extrema derecha hasta ocupar el espacio del antiguo centro derecha, o si van a poner un límite y van a preferir forzar elecciones. Yo creo que se está jugando algo importante, porque seguramente las elecciones no les favorezcan, pero seguramente la demanda de Vox sea tal que el modo en que les va a caracterizar haga quizás incluso preferible para algún sector del PP, espero, convocar elecciones, ¿no? Entonces yo creo que es interesante lo que se va a ver para el futuro del país. Esta negociación tenemos que estar muy, muy atentos, porque Vox no va de farol, estoy seguro. Nacho. No, yo creo que PP y Vox se pondrán de acuerdo para elegir al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Antes de elecciones. Sí, pero ¿en base a qué programa? Claro, es la cuestión. En el 100% el programa de Vox. Vox en estos momentos tiene toda la fuerza en esta negociación, porque el Partido Popular no quiere ir a unas elecciones, y por tanto es la gran oportunidad que van a aprovechar. Probablemente en gran parte de los temas que ha podido poner Vox en la agenda hayan sido vía Comunidad Valenciana. Recordemos que pactaron hace unos meses unos presupuestos después de la Dana con elementos que formaban parte claramente de la agenda de Vox. Yo creo que habrá gobierno, continuidad del gobierno, y que Vox tiene su oportunidad, porque además hay elecciones en Extremadura dentro de muy poco, y tampoco está nadie interesado en que las cuestiones relativas a la política valenciana condicionen el proceso electoral en Extremadura, y el incentivo que tienen ambos es a cerrarlo pronto. Yo coincido en que hay que observar de cerca, porque probablemente marque el tono de lo que veamos también en el futuro. Yo, que soy un editor frustrado de periódico, últimamente intento decirme a mí mismo cómo resumiría determinadas cuestiones, ¿no? Y la realidad es que todo lo que tiene que ver con la Comunidad Valenciana y la gestión de la Dana y posterior a la Dana y la dimisión un año después y lo que estamos sabiendo hoy a través de los tribunales es todo mal. O sea, todo mal. No hay ningún elemento que permita, digamos, a alguien que tiene una vocación siempre, ¿no?, constructiva a la hora de relatar la realidad de forma positiva. Absolutamente todo mal. Justo después de la Dana, justo después, el presidente valenciano Ximo Puig señaló en una entrevista en Agenda Pública que probablemente lo que había que hacer no era una reconstrucción, sino una refundación urbanística, demográfica, social, bien. Y además señalaba que eso lo tenían que hacer el Partido Popular y el Partido Socialista juntos. Claro, hoy eso es imposible. Si había un momento para hacerlo, era en el momento justo después. Haber asumido entonces responsabilidades, haber asumido entonces cuál era la situación y haber generado ese escenario. Hoy, un año después, todo mal. Estefanía. Sí,
por no repetir lo que han dicho los compañeros, yo creo que en la relación ahora mismo en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox también tenemos que alejar un poco el foco. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que también el objetivo de Feijóo y de Abascal es cómo se van a entender si eventualmente hay elecciones y la derecha y la ultraderecha gobiernan o tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, hay que recordar que ahora mismo la tesis más plausible es que Vox quiera dejar al PP tocar poder él solo. Es decir, que cuando haya, por ejemplo, elecciones en Extremadura, pues si hace falta Vox, a lo mejor ellos quedarse fuera. En este caso, yo creo que por la necesidad del PP y por también la conveniencia de Vox, se va a fraguar un gobierno, pero en el que Vox también se va a quedar fuera, pudiendo atenazar ese gobierno y la debilidad de ese gobierno. Hay que recordar que Mazón era un caramelito perfecto para Vox, porque tenía toda la mala imagen de la gestión de la Dana y a la vez eso les permitía crecer de algún modo, ¿no? Mientras ellos lo sostenían. Entonces, hicieron ese juego un poco macabro. Pero yo creo que esto ya es, hay que poner la mirada más hacia el horizonte. La rapidez en la que se encontraron Feijóo y Abascal hace un poco, en muchos medios conservadores criticaban eso, que no estuvieran evidenciando al votante de derechas que podían ponerse de acuerdo después de que Vox se saliera de los gobiernos. A lo mejor esas... Pero si eso ya lo sabemos, Estefanía, porque lo han hecho. Es decir, desde fuera de los gobiernos han seguido influyendo en las políticas, porque han necesitado a Vox para la aprobación de presupuestos. Es decir, si hacemos la lista de todas las cesiones que el Partido Popular ha hecho no solo en la Comunidad Valenciana, sino en todas las comunidades donde gobernaban juntos y después no, o sea, ya lo hemos visto. O sea, el PP no puede esconder lo que ya es una realidad. No, efectivamente. O sea, que la voluntad es de llegar a un acuerdo, sí, pero a mí me parece que en la derecha ha entrado recelo de cuál va a ser el papel de Vox. Se están dando cuenta que Vox los va a sostener, pero a la vez se los va a comer en su debilidad. Es, yo creo, el chascarrillo más extendido en los mentideros de Madrid, si es que eso existe, que es que el objetivo de Vox es eventualmente que Feijóo gobierne en solitario algún día si llega al gobierno de España y ellos quedarse fuera, capitalizando ese gobierno débil, como decía Gonzalo, ya sin fondos Next Generation, porque ellos, y esta es una tesis que yo veo que en el PP ya se han dado cuenta, Vox viene a ser su muleta, sí, pero a su muleta y a sustituirlos. Es decir, ya no tanto influir en sus políticas, llevarlos a su terreno, pero en algún momento dado también si pueden sustituirlos. Me parece que muchas decisiones políticas que está tomando ya Vox es el objetivo a largo plazo de sustituir al PP. Por ejemplo, últimamente han entrado mucho en confrontación con Ayuso, con esta idea que se dice de que Ayuso ha convertido Madrid en el nuevo Miami, ¿no? Que vengan las fortunas a invertir, puertas abiertas, todos los acentos, la hispanidad, todo el mundo. Y ahora le ha salido a Vox, hay una especie de ala obrerista, ese giro falangista que dieron, que le critica eso y se dice, parece el discurso de Podemos, los poderosos, los ricos. Creo que Vox está ya acercándose al PP para dar el abrazo del oso y el centro-derecha no es consciente de que esto no va a salir gratis. El objetivo es sustituirlos. Sí, lo que pasa es que mientras tanto, y eso yo creo, Gonzalo, que es lo preocupante, que más allá de si se sientan en los gobiernos o no se sientan en los gobiernos, que yo creo que sí, es que la influencia en la agenda es del 100%, y para los ciudadanos ya lo de menos es si ocupan una vicepresidencia o si ocupan 3 consejerías. El problema para los ciudadanos es el rechazo al Pacto Verde. Es que estamos hablando de la Comunidad Valenciana, donde la Dana ha tenido un origen que se llama cambio climático. Estamos hablando de las medidas de inmigración, es decir, de cara a los ciudadanos, ya que ocupen o no ocupen estratégicamente para ellos, pues allá ellos, pero para los ciudadanos ya está, o sea, el mal ya está hecho. Es que sí, Vox sí tiene una agenda política que comparte además con todo un orden internacional. Es decir, y tiene un proyecto. Si hay un propósito que va más allá de expresar malestar y de llegar al poder. Tiene un propósito que es minar toda una serie de políticas que no solamente tienen que ver con las guerras culturales, no nos olvidemos, también en cierta manera, pero no es solamente eso. Y los efectos que pueden tener eso en nuestra cotidianidad y en la preservación de ciertas formas de convivencia son verdaderamente graves, ¿no? Entonces, claro, ellos pueden jugar a quedarse fuera para seguir capitalizando esa pulsión antipolítica y castigando al PP cuando no tenga una verdadera inoperancia, pero mientras tanto van a conseguir políticas que considerarán emblemáticas, con las que intentarán vehicular ese malestar de la gente, falsear la realidad, porque así funcionan, ¿no? Y mientras tanto ir así, como digo, carcomiendo, yo creo que esa es la metáfora, ¿no? Todo lo que puede ser el bastión de centro-derecha, que todavía puede tener una gran representación, pero cuyos fundamentos están totalmente diluidos, ¿no? Hasta el punto de que llegará un punto en que puede decir, como decía Estefanía, que se hunda y haya esto sí que será un gran reemplazo, ¿no?
Sí. Yo coincido en que en estos momentos Vox ha visualizado que puede capitalizar mucho mejor su... Vamos, que tiene la llave. Que tiene, y que es mucho mejor hacerlo desde fuera que desde dentro, porque hacerlo desde dentro tiene un desgaste, hacerlo desde fuera le permite ir construyendo un proyecto a largo plazo en el que se convierta en el partido de referencia, como está pasando en otros países europeos de la derecha. O sea, pensad que en Francia, por ejemplo, el Partido Popular Europeo no tiene ningún peso. En Italia en estos momentos está subyugado a otra fuerza política. En Países Bajos también, es decir, la derecha tradicional no existe. En algunos países no existe, y la realidad es que en España de momento es quien tiene esa fuerza hegemónica. Lo que pasa que eso es así, pero con la mayoría parlamentaria actual del Parlamento Valenciano, ¿qué otras mayorías os imagináis que son articulables? ¿Qué otras mayorías son articulables? PP-Vox es una posibilidad. ¿Y cuál es la otra? Pues la otra sería PP, Partido Socialista, no hay otra. Entonces estamos en una dinámica en la que la derecha ha asumido que su aliado natural es Vox, la izquierda ha asumido que sus aliados están en los nacionalismos, y casi todo el mundo ha asumido que el PP y el PSOE no tienen nada que articular nunca. Y entonces nos podemos indignar. Y yo comparto parte del diagnóstico que hacéis cuando vemos a los de delante haciendo lo que hacen. Lo comprendo. Y se indigna la derecha cuando ve a Sánchez pactar con quien pacta. ¿Pero qué está haciendo el principal partido socialdemócrata de España y el principal partido conservador de España después de hacer ese diagnóstico? Bueno, pues siguen pactando con quien están más cómodos. Y ese es el diagnóstico. O sea, todo mal, vale. Pero yo pacto con estos que creo que tampoco están tan mal. Esa es la realidad de hoy de la política española. Estefanía, muy breve, por favor. Insisto, el PP cree que todo esto le va a salir gratis porque en el corto plazo le da poder. Vuelvo. Vox ha venido a sustituir al PP. Quieren imponer, yo creo, unas nuevas lógicas, que para empezar es su programa, como estábamos diciendo. Pero fíjate, hay dos elementos que son muy importantes. Abascal plantando la recepción del otro día donde estaba el rey, porque sabemos que hay una parte de la derecha antisistema, antimonárquica, o que ha criticado al rey Felipe VI por hacer su función de firmar los indultos y las amnistías, sencillamente su función constitucional, ni un milímetro más allá. Y luego cuando Abascal criticó a los obispos. Para mí estos dos elementos, por el tema de la inmigración, que la conferencia episcopal tiene esa alma solidaria, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia. Para mí estos dos elementos son muy sintomáticos de lo que sube y lo que viene. El PP cree que esto le va a salir gratis. Vox ha venido a sustituirlos. Dejadme que termine el tema de la Dana, porque esta ha sido la semana de la dimisión de Carlos Mazón, ha sido la semana del inicio de los contactos entre el Partido Popular y Vox. Hoy mismo se reúnen en Valencia, pero ha habido contactos previos de los dos máximos líderes, y también ha sido la semana del inicio de la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso de los Diputados, y las primeras en pasar por esa comisión de investigación han sido las víctimas que en sus comparecencias, que han durado 3 días, han ido narrando el horror que vivieron el 29 de octubre y en el que han señalado todas y cada una de las intervenciones la negligencia, el todo mal que decía antes Nacho por parte del Consell, por parte de Carlos Mazón. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Nos dejaron también estas comparecencias la imagen de la derecha y la ultraderecha sin aplaudir las intervenciones de las víctimas de la Dana. Ayer sí lo hicieron, solo lo hicieron con una de ellas, y lo hicieron porque esta víctima les pidió, prácticamente les suplicó, por favor, que le aplaudieran cuando terminara. Sí, fue tras la comparecencia de Toñi García. Toñi perdió a su marido, Miguel. Compartíamos los libros, las series, los paseos, nuestros viajes tan maravillosos. Era tal nuestra complicidad que no hubo un día sin un te quiero, un beso o un achuchón, como él decía. ¿Y a su hija Sara? Nunca la llevo en mi corazón con todo el amor del mundo. Sara tenía una sonrisa que lo llenaba todo, una serenidad. Los dos murieron ahogados en el garaje de su casa y Toñi dedicó casi todo el tiempo de la comparecencia a hablar de ellos. Habló también de la gestión irresponsable del gobierno de Mazón. No basta, dijo, con su dimisión, y al terminar se dirigió a los diputados del PP y de Vox. Si de verdad lo sienten, si de verdad están con nosotros por la verdad, por esa justicia, por esa reparación, les pido que una vez me vaya de aquí,
aplaudan todos ustedes. Solo así entenderé que mi presencia aquí, mi dolor, haya valido la pena. Los diputados hicieron entonces lo que no habían hecho en 2 días, aplaudir, pero solo a ella, no lo hicieron con el resto de comparecientes. Fue después cuando el diputado de Vox, Gil Lázaro, habló de cómo, a su juicio, hay grupos que utilizan a las víctimas. Le respondió así Josep Carpio, que perdió a su hermano y a su sobrina. ¿Quién utiliza a estas personas? ¿Quién utiliza a sus familiares? ¿Quién los utiliza? ¿Quién me utiliza a mí? La comisión siguió después, con los comparecientes coincidiendo en señalar la incompetencia, la irresponsabilidad, la negligencia, decían, del gobierno de Mazón. Intentó, ya casi al terminar, el diputado del PP disimular su decisión de no aplaudir con otro gesto. Pidió hacer 1 minuto de silencio, pero la presidenta de la comisión le explicó que ya se había hecho en una ocasión durante el pleno y le volvió a dar la palabra a la compareciente. Así que se dio la situación de que mientras la víctima hablaba y terminaba su intervención, los diputados del PP, enfrente de ella, permanecían en pie, guardando solo ellos ese minuto de silencio. Sara, gracias. Hasta luego. Es que todo esto se comenta solo. O sea, es que no hay mucho más que añadir. Sí, pero fíjate, yo creo que hay una explicación que pues, la inmoralidad es evidente, pero que es interesante hacer. Y es que no les aplauden porque les disputan el lugar de la víctima. Es decir, ahora el victimismo es desde donde se hace política. De tal manera que el Partido Popular lo que dice es que las víctimas somos nosotros de los ataques injustificados que se nos está haciendo, porque además quienes tienen la responsabilidad es el gobierno central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas víctimas vienen a disputarnos a nosotros, las verdaderas víctimas, lo cual es verdaderamente neurótico, ¿no? Bueno, eso, así fue el discurso de Mazón de su dimisión. Exacto. O sea, era la gran víctima. Exacto. Entonces, es por eso que no les aplauden, porque vienen estas víctimas a decirnos que no, si nosotros somos las víctimas de verdad. Decía que se comenta prácticamente solo porque quería dedicar un par de minutos a algo que va a pasar este fin de semana y de lo que hablaremos seguramente el lunes, porque ya tocará hacer el análisis después de que haya sucedido. Y es que hoy empieza en Sevilla el Congreso del Partido Popular de Andalucía y va a ser el congreso de aclamación de Juanma Moreno Bonilla, y no hay nadie, evidentemente, que vaya a discutirle su liderazgo, pero desde luego no llega a esta cita con la fuerza que esperaba, que tenía en la cabeza Diego Suárez. Radio Sevilla, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque Moreno Bonilla se juega la mayoría absoluta en las elecciones del año que viene y desde hoy va a poner al partido en modo electoral en la comunidad más poblada del país. Lo que no esperaba el presidente, como decíamos, Diego, es que llegara lastrado por la crisis de los cribados, del cáncer de mama, que ha vuelto a poner el foco en el estado de la sanidad pública en Andalucía. Y es que al PP andaluz le coge este congreso con el pie cambiado. Desde luego va a ser un éxito, como dices. Moreno será reelegido sin contestación, con un apoyo masivo, pero los 5.000 asistentes que llegaban aquí con su mejor sonrisa ya saben que tendrán que hacer más de una mueca, porque la vía andaluza de Moreno presenta ahora mismo un socavón y las señales avisan de que vienen curvas también judiciales. Al presidente andaluz le ha cambiado el viento desde que hace un mes la SER destapara los primeros fallos en el cribado de cáncer de mama. Llega al Congreso tras afrontar una crisis de gobierno, también con la pólvora mojada del agravio de Andalucía con Cataluña por ese bloqueo de Junts, y llega con las encuestas señalando que la mayoría absoluta que hoy disfruta pues pende de un hilo. La ponencia política va a presentar un PP andaluz centrado, moderado, dialogante, feminista, con voz propia, sin tutelas de Madrid. Feijóo llegará el domingo para pedir a Moreno reeditar esa mayoría absoluta, pero a la misma hora ya hay, Ángels, convocadas manifestaciones en defensa de la sanidad pública en las 8 capitales andaluzas, y es que el propio Moreno ha tenido que reconocer que el problema de la sanidad andaluza no es puntual, sino que es ya estructural. Moreno llegará con su manual de convivencia bajo el brazo y saldrá a hombros de Sevilla. Ese es el plan, en el que está previsto incluso que Moreno salga de rey mago en la cabalgata de Sevilla, pero el presidente, aclamado hasta ahora en casi todos los sitios a los que iba, ya está siendo recibido en varios actos con protestas. Pero el partido va a cerrar filas, se va a dar un baño de autoestima, tomará distancia con Vox y se presentará como el garante de la gobernabilidad andaluza. Moreno va a alertar del retroceso que sufrirá Andalucía si se pierde la estabilidad política. Esa estabilidad que hoy está en cuestión y que le empieza a dar al PSOE de María Jesús Montero alguna oportunidad que hasta ahora no tenía. Hace unos años, Ángels, Vueling bautizó uno de sus nuevos Airbus A320 como Air Force Juan. Hoy el avión del presidente Juan Manuel Moreno, que incluso pedía pista en Madrid, tiene un motor averiado, y de los 5.000 asistentes al Congreso de Sevilla deberá salir el equipo que resuelva este grave fallo en solo 7 meses, que son los que quedan
hasta las elecciones andaluzas. A lo mejor no es una buena idea que eso sea una carroza la víspera de Reyes. Hasta luego, Diego. Adiós, Ángel. Solo una cosa, Nacho, y muy breve, claro. Se le ha hecho larga la legislatura al Partido Popular y al final se han visto las costuras de la gestión del Partido Popular y lo hemos visto con los incendios, con la Dana, evidentemente, y ahora con Andalucía, que parecía que ahí no pasaba nada. Bueno, por eso para Vox es más cómodo no entrar en los gobiernos, porque gobernar tiene, en fin, te enfrentas a la realidad. Te enfrentas a la gestión, de eso se trata gobernar. De lo que significa la gestión. Y yo creo que gran parte de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana ha tenido que ver con que nadie prioriza mucho la gestión. O sea, el problema no es solo que Mazón no supiéramos dónde está, porque podría haber estado en Shanghái, pero la administración debería haber reaccionado. El problema es que falló absolutamente todo. Cuando decíamos lo del todo mal, bueno, es que ¿a quién se eligió como consellera de emergencias? Pues una persona que, en fin, o sea, le daban igual las emergencias. Y ese es uno de los dramas probablemente de la política contemporánea. Something's very wrong. The pulse returns from prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered news. Vamos ya terminando este abierto. Están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro. Buenos días. Buenos días. Para contarnos, como casi siempre, lo que tenemos preparado a partir de ahora. Bueno, pues a partir de las 10 en la biblioteca viene Luna Miguel, ¿sí?, con su novela Incensurable. Imaginaros que una fecha distópica, el 29 de octubre de 2029, una profesora, Letri Santo, da una conferencia sobre placer y censura en la Universidad Autónoma de Madrid, en un momento en el que en esa ficción está clausurada y prohibida Lolita de Nabokov. No se puede encontrar en las librerías ni en ningún sitio. Y ella basa la conferencia en eso, las consecuencias que tiene basar dentro de 4 años en ese supuesto, basar una conferencia en placer y censura, basarlo en Lolita. Pues esa es la novela que hoy va a estar aquí con Luna Miguel, y también todos vosotros, ya sabéis que llamando a partir de este mismo momento al 900-100-800 pueden donar libros a la biblioteca de Hoy por Hoy, libros que le han marcado, que les ha gustado, que cree que todos los oyentes que están escuchándonos en este momento deben leer, pues llamen al 900-100-800 para recomendarlo. Y pueden llamar ya, que la gente está preparada para coger sus llamadas, que ahí está Eva Cruz. 900-100-800. Y a partir de las 11 la vamos a pasar bien en historias musicales con Iñaki Pascualena y Fernando Neira. Ellos van a comentar el disco de la semana, I Can't Everything Away, que es una caja de música que encierra un paraíso. 13 álbumes de quien está cantando en este momento, de Bowie, desde lo más consagrado de su trayectoria, aquellas canciones que aparecieron como bandas sonoras puntuales en películas, como algunos de las canciones todo lo que ha hecho Bowie, casi inéditas, que no se han podido, que por las razones que fueran no se publicaron, todo Bowie en este disco de la semana. El joven Pascualena y el veterano Neira van a discutir también sobre el disco de Rosalía, Deluxe. Todo el mundo parece tener la obligación de tener una valoración, una opinión. Así que vamos a ver lo que piensan ellos. Y después tendremos a Eladio y los seres queridos, o lo que es lo mismo, a Eladio Santos y a Óscar Durán, para presentarnos su último trabajo, banda sonora original 2005-2025, con 16 canciones, las 16 más representativas, según ellos, de sus últimos 20 años de trayectoria. Eso es Eladio y los seres queridos, porque para ser querido, después Aitor Albizua en la auditoría. Él nos va a contar esa charanga circense que piensa que este programa, de donde él salió y al que él le debe todo, sea dicho de paso, no se puede tomar en serio, según él. Bueno, vamos a verlo. Pues todo esto hasta las 12:20 y empezaremos el fin de semana. Gonzalo Velasco, Estefanía Molina, Nacho Corredor, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.